tardes a todos los conectados. Estamos de manera virtual, ya sabemos por las condiciones, ¿verdad?, que estamos haciendo más uso de la virtualidad. Sean bienvenidos a este webinar nominado Generalidades de la gestión del crédito empresarial. Esta tarde está con nosotros el profesor que es parte del equipo docente de la Maestría en Derecho Empresarial Corporativo, el profesor David Cordón. Él es máster en asesoría jurídica de empresas, cuenta con una certificación en compliance por la Asociación Española de Compliance y la Federación Internacional de Compliance, asesor jurídico senior del Departamento Legal y Cumplimiento Regulatorio del Banco Ficosa y miembro del Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua. Entonces, esta tarde tendremos al profesor Cordón hablándonos del tema en cuestión. Si alguno en algún momento del webinar, valga la redundancia, tiene alguna duda, inmediatamente puede levantar la mano e interrumpir en ese momento para que lo hagamos de manera más interactiva. Entonces, profesor, muchas gracias por su colaboración y su tiempo. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, profesora Tania. Encantado de estar aquí con ustedes. Me alegra mucho ver personas que ya manejan de este tema. Bienvenido, Marcelo, Roger. Creo que va a ser súper importante su participación para que podamos hacerlo bien dinámico y más participativo el asunto. Bienvenido también al resto de los muchachos, Alex, Gerardo, James. Bienvenido. Y como dijo la profesora Tania, vamos a hacer este webinar lo más interactivo posible. Generalmente siempre las preguntas y respuestas se dejan al final, pero como ya todos más o menos los del foro saben, me gusta tener más que una clase, un conversatorio para que podamos intercambiar impresiones de temas que probablemente ya bastante manejamos. Parte de la maestría, ¿verdad?, del Derecho de Empresas que ofrece la Universidad Americana, UAM, miramos todo lo que son la gestión del crédito empresarial, porque es una parte fundamental que tanto abogados como no abogados tenemos que manejar. Y desde el punto de vista, en esta tarde lo vamos a estar enfocando desde la gestión del crédito empresarial visto desde la perspectiva eminentemente bancaria. Y por supuesto que eso nos va a ayudar, número uno, a tener grandes rasgos de la gestión del crédito empresarial visto desde adentro de un banco, pero que también, sin duda alguna, como ustedes saben, nos pueden servir también para visualizar y asesorar desde nuestras empresas, aunque no trabajemos en banco, para saber con exactitud cómo se gestionan los diferentes créditos empresariales como tal. Para hablar de la gestión del crédito empresarial, sin duda alguna nosotros tenemos una Biblia, una gran Biblia que yo siempre le digo. Y cuando hablamos de esta gestión, y no solamente del crédito empresarial, sino también de todos los créditos que los bancos otorgan, y es la norma sobre gestión de riesgo crediticio. Evidentemente, la Superintendencia de Banco, a través del Consejo Directivo, emite diferentes normativas, porque evidentemente los bancos están sujetos a un sinnúmero de riesgos que se tienen que de alguna manera gestionar y administrar, y la Superintendencia de Bancos, a través de este ente, tiene la obligación de poder dar las pautas mínimas para poder gestionar los diferentes tipos de riesgos relevantes que están los bancos sujetos a enfrentarse. Pero uno de los riesgos inherentes de la actividad crediticia bancaria, sin duda alguna, es el riesgo crediticio. Y el riesgo crediticio no es más que hablar de la materialización de un posible default de pagos de los clientes a los cuales los bancos les otorgan crédito. Es decir, les doy créditos, ¿verdad?, a todas mis empresas, y el riesgo crediticio que tenemos los bancos es que estas empresas caigan en un posible default y por ende perjudicar de alguna manera la actividad de intermediación financiera tan importante que ya conocemos que es la principal función de los bancos, la intermediación financiera. Y sabemos la importancia de la administración y gestión de este riesgo crediticio, no solamente
para de alguna manera proteger que las entidades no caigan en un default, las entidades bancarias, sino porque también estamos protegiendo los recursos que son obtenidos de parte del público por parte de estas entidades financieras y bancarias. Entonces, tenemos esta Biblia, que es la norma sobre gestión de riesgo crediticio, y como les mencionaba hace un poquito, esta norma lo que establece son las pautas mínimas para la gestión de este riesgo. Las instituciones tenemos que identificar, bancarias, identificar, medir, monitorear, limitar y controlar de alguna manera el riesgo de crédito. ¿Y por qué digo que establece las pautas mínimas? Y de hecho la misma norma te lo establece. Porque los bancos pueden perfectamente ampliar estas disposiciones, pueden hacerlas más rigurosas. Y ahí es donde intervienen las diferentes políticas de gestión de créditos de las entidades bancarias, y por eso es que muchas veces también difiere una determinada política de un banco en relación a una determinada política crediticia de otros. Hasta un cierto punto, por el aspecto normativo, muchos tienen que coincidir. Más adelante vamos a ver cuáles son las informaciones mínimas que se tiene que pedir para la conformación de un expediente crediticio bancario para las empresas que solicitan créditos. Esa documentación que establece la normativa tiene que ser parejo para todos los bancos, pero los bancos perfectamente pueden ampliar la documentación o pueden fortalecer o volver aún más estrictos las disposiciones que establece la norma de gestión de riesgo crediticio. Por tanto, también esta norma, ya que pues, apunta de alguna manera, ¿verdad?, a identificar, a monitorear este riesgo tan importante inherente de la actividad bancaria, que es el del crédito, también establece los requerimientos mínimos de provisiones de acuerdo a las pérdidas esperadas de los respectivos activos crediticios que se coloquen. Más adelante vamos a hablar un poquito a grandes rasgos qué son las provisiones. Pues entiendo pues que tal vez no todos los que están aquí presentes pues manejan a profundidad todas estas terminologías, por tanto vamos a platicar un poquito sobre qué son las provisiones, cuándo se utilizan y más o menos en qué porcentaje también se calculan cuando estamos hablando de los créditos empresariales como tal. A mí siempre me gusta, y como les digo cuando estamos en la clase de la maestría, hacer de una manera académica cuáles son las fases del crédito empresarial. Y esto es meramente académico, ¿verdad? Pero creo que bastante ejemplificativo y nos lleva de la mano en cuáles son las etapas o cuál es la vida de un préstamo, de una facilidad crediticia como tal. La primera pues, que yo siempre comento y me gusta es la solicitud, ¿verdad? Pareciera como que es bastante evidente, ¿verdad? El tema de la solicitud, de que una empresa, evidentemente, para poder optar para un crédito, tiene que hacer una solicitud de crédito. No obstante, hay ciertos aspectos normativos que tienen que ver con este tema de la solicitud. En primer lugar, la norma te dice de que en todo expediente bancario tiene que estar la solicitud de la empresa. O sea, tienen que haber formatos, cada banco es libre de establecer ya sean formatos, entrevistas con el ejecutivo, pero lo importante es que haya una intención de contratación de crédito por escrito y que esté debidamente archivado en los expedientes de cada uno de los deudores. Estos son uno de los temas que la Superintendencia de Bancos, porque como ustedes ya saben, la Superintendencia de Bancos realiza labores de inspección, tanto in situ como extra situ, y en el momento de hacer inspecciones in situ, pues recoge una muestra de créditos que se hubiesen otorgado y empieza a analizar el cumplimiento de las diferentes normativas al momento del proceso de crédito en cada una de las entidades. Por tanto, este tema de la solicitud, si bien es bastante amplio en cómo hacerse, sí tiene que estar en el expediente y es generalmente iniciada por el ejecutivo de negocio que está atendiendo la relación. Cuando estamos hablando de créditos empresariales, que es lo que nos ocupa en esta tarde, las empresas pues tienen una atención un poquito más personalizada que cuando hablamos de créditos de consumo, que somos nosotros que vamos a las cajas, esperamos y tenemos que hacer fila para sacar un extra financiamiento, etcétera. Ahora sí se pueden hacer más automatizados en línea.
Pero cuando estamos hablando de créditos empresariales, pues evidentemente son créditos que tienen un poquito más de especialidad y un poquito más de atención, uno por las cuantías y dos por la especialidad que este tema requiere por toda la regulación y por toda la documentación e información que se tienen que recoger para poder analizar y terminar aprobando un crédito. Entonces, luego que está la solicitud y se llenan todos los documentos, se identifica el beneficiario final, que eso es un tema de prevención de lavado de dinero, porque aquí, cuando estamos en una actividad bancaria, pues tenemos que mezclar las diferentes normas que nos exigen los diferentes aspectos que se tienen que cumplir para tener una relación con una empresa. Una de ellas, pues evidentemente en el momento de la solicitud y en el momento en que yo tenga que hacer el análisis, aparte de toda la documentación crediticia de información financiera que más adelante vamos a ver, evidentemente se tiene que presentar las composiciones accionarias hasta el beneficiario final y la junta directiva para conocer cuáles son los miembros que conforman esta junta. Aquí en Nicaragua, los miembros de las juntas directivas por ley son los mismos accionistas, pero si fuese una empresa extranjera, este absurdo jurídico no lo tienen en otras legislaciones y por tanto sí se tiene que conocer quiénes están detrás de la administración de las empresas. Esto es un tema bien importante, no solamente por un aspecto de prevención de lavado de activos, sino porque también la misma norma, la Biblia que mencionábamos al inicio de este webinar, la norma de gestión de riesgo crediticio te establece que se tiene que conocer al beneficiario final y a los miembros de junta directiva. Y en caso que el banco no realice esta identificación, está sujeto entonces a reclasificaciones crediticias de conformidad, como vamos a verlo más adelante. Es decir, se puede castigar a una empresa reclasificando su crédito y por ende publicando en las centrales de riesgo y afectando de alguna manera pues, su reputación crediticia. Luego tenemos el análisis de crédito, ¿verdad? Que esto ya es una vez que se recopila, ¿verdad? Toda la documentación por parte del ejecutivo de negocio, pues pasa a un departamento de crédito donde todos los documentos, etcétera, son analizados por un especialista donde analiza el tema de los flujos de efectivos y situación financiera de la empresa. Y una vez que el crédito pues, es denegado, pues se notifica acerca de la denegación del crédito y si es aceptado, pues entramos a la parte de la formalización crediticia, que es como yo siempre digo, es la etapa donde principalmente los abogados entran en función. Aquí es donde se formalizan todos los tipos de créditos, los créditos empresariales, las líneas de créditos empresariales, los mutuos, y todos los tipos de garantía, ¿verdad? Con que los créditos empresariales están garantizados. Es bastante atractivo este tema y se aprende muchísimo, no por el crédito, ya muchas veces el crédito se vuelve un poquito monótono, donde ya se tiene la experiencia, pero lo interesante cuando estamos hablando de formalización es los diferentes tipos de garantía, ¿verdad? Que se dan para este tipo de crédito. Aquí estamos hablando de análisis de garantías mobiliarias, de conformidad con la ley 936, que vino a ser un cambio radical del mundo de la prenda, que ahora llámese garantía mobiliaria. Estamos hablando de fideicomisos, estamos hablando de garantías hipotecarias, estamos hablando inclusive de factoring, y un sinnúmero de garantías y de figuras jurídicas interesantes que los abogados tenemos que intervenir para poder constituir de forma legal, formal, eficaz estos contratos y evitar, por tanto, que cuando lleguemos a una situación de default y nos toque lamentablemente irnos a un tema judicial, que estemos 100% seguros que se hubiese cumplido con todos los requisitos para poder ejecutar eficazmente estos créditos. Y a mí también me gusta mencionar el otro tema. Ya una vez que se formaliza, mucha gente cree el banco ya no tiene ninguna obligación, ya formalizó, ya desembolsó y el banco no hace nada. Y de hecho, de eso básicamente es que se trata este webinar, porque es importante que conozcamos, ya sean los abogados o los diferentes profesionales que estemos conectados, que
los bancos tienen la obligación permanente de estar administrando y clasificando y dándole un seguimiento continuo a las diferentes facilidades crediticias que se hacen. Ya más adelante vamos a ver de qué estamos hablando. Ya anteriormente adelanté un poquito el tema de las provisiones. Cuando iniciaste, probablemente tenías una determinada clasificación crediticia en el momento en que hiciste tu solicitud, pero tu situación puede cambiar. Vivimos una crisis política, vivimos una crisis de pandemia, se pueden presentar cualquier tipo de eventualidad en el mercado y por tanto la labor del banco, evidentemente del analista de crédito o desde el departamento de crédito como tal, es la obligación del seguimiento constante para poder clasificar los riesgos y las provisiones de forma adecuada en dependencia de las circunstancias que se encuentren los créditos empresariales como tal. Y luego tenemos la etapa de la cobranza, ¿verdad? O la recuperación, ya sea que sea una recuperación que el cliente viene pagando normal o que ya tenga que entrar el banco a través de su departamento de cobranza a realizar las diferentes vías de recuperación. Recuperación administrativa o bien incluso la recuperación judicial y extrajudicial en caso que se merite. Pero más o menos estas son las generalidades de las fases del crédito. Cada una de estas, por supuesto, tiene mucho más factores, mucho más materia y que el día de hoy, pues como muy bien lo dice el título, vamos a estar viendo pinceladas, al menos desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista de la administración y seguimiento del crédito que se realiza desde el punto de vista bancario. Antes de entrar, ¿verdad?, el tema, a mí me gusta siempre puntualizar o contextualizar los tipos de créditos. Estamos hablando de créditos empresariales y por tanto sería un poquito deficiente no mencionar cuál es el objeto del crédito, cuáles son los tipos de créditos que se otorgan. Siempre me gusta clasificarlo en dos grandes grupos: los créditos para capital de trabajo y los créditos para liquidez para compra de activos fijos. Ya sabemos que capital de trabajo es un crédito que generalmente es de corto plazo. ¿Por qué? Porque el repago no lo voy a esperar a 60 meses, a 5 años, porque no estoy financiando un activo fijo como sí lo es la liquidez del segundo grupo, que en el segundo grupo que tenemos por acá, sí son créditos que son a largo plazo, porque estás comprando una maquinaria que representa una suma interesante de dinero y que tu repago no puede ser a un corto plazo. Cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de financiarte liquidez transitoria que tenga una empresa, como lo tenemos todos en un hogar. De repente nosotros necesitamos o nos quedamos cortos de flujos y necesitamos optar por la tarjeta de crédito, porque de repente tu salario no ajustó y tenés que ir a la quincena a hacer tus compras de súper. Las empresas básicamente es igual, de repente no tienen la recuperación de efectivo esperada y por tanto esta facilidad de crédito, de liquidez para capital de trabajo viene a darle un respaldo y una tranquilidad para saber que en caso que estén en corto de flujo puedan hacer uso de esta línea. Generalmente son líneas de crédito revolventes porque es rotativo, porque si no, no serviría de nada, ¿verdad? Si fuese una línea de crédito decreciente, entonces no serviría de mucho hablar de capital de trabajo. Entonces aquí estamos hablando de hacer frente al pago de impuestos, del pago mínimo definitivo del mes, de la nómina para mis colaboradores, financiar la operación diaria. De eso se trata el capital de trabajo: pago a proveedores, todas las actividades diarias que se puedan presentar y que impliquen definitivamente una disposición de efectivos por parte de las empresas. De eso hablamos cuando estamos frente a una línea de capital de trabajo o cuyo destino sea para capital de trabajo. Y la otra que habla por sí solo, pues es la compra de activos fijos y que son activos pues de larga duración, de vida útil. Estamos hablando de la compra de una gran
sucursal, un edificio, una maquinaria que no podrías nunca o muy difícilmente acceder con los flujos de efectivos que ustedes puedan tener como empresa, y por tanto el crédito lo que hace es diversificarte y saber que podés adelantar tus inversiones y contar con un apalancamiento responsable para poder hacer crecer tu negocio. Por supuesto que el banco, cuando estamos hablando de líneas de créditos decrecientes para compra de activos fijos, tiene que saber que ese activo fijo te va a generar de alguna manera un ingreso, o sea, que te va a servir para proyectarte, para incrementar tus ingresos, para saber de que sin duda alguna vamos a tener tu fuente de repago igual o mucho mejor que como estás actualmente. Pero entonces estos son los grandes dos objetos, ¿verdad? Grandes cuando hablamos de créditos empresariales como tal. Y si lo queremos clasificar desde el punto de vista del plazo, pues son créditos de corto plazo y largo plazo. Claro que no son la única clasificación de créditos. Hay otro tipo de clasificación de créditos, como podemos hablar de créditos directos cuando implican desembolsos de fondo, y créditos indirectos cuando estamos hablando de contingentes, que también los créditos contingentes, de conformidad con la norma, forman parte de la cartera comercial de acuerdo a la norma de gestión de riesgo crediticio. Y cuando hablamos de créditos contingentes, estamos frente a garantías bancarias, cartas de créditos stand-by, a cartas de créditos utilizadas como medio de pago en las relaciones de comercio internacional, entre otros tipos de instrumentos que en realidad lo que vienen a hacer, y su nombre lo indica, es contingente, es que yo te voy a pagar si te ejecutan esta garantía. No existe un desembolso, un préstamo directo de fondo al inicio de la contratación crediticia. Les recuerdo que pueden interrumpirme cuando usted estime conveniente para hacer comentarios o cualquier duda que se vayan generando de los temas que estamos conversando, sin ninguna pena. Ahora, ¿cuál es la importancia o la ventaja que nos reportan los créditos para las empresas? En primer lugar, estabiliza, ya lo hemos más o menos mencionado en la filmina anterior. En primer lugar, estabiliza el flujo de efectivo de las empresas. Cuando estas empresas tienen faltantes, entonces hacen uso de estas líneas de crédito, o lógicamente pagando una tasa de interés, y así pueden cumplir con todo su ciclo financiero. Probablemente me pueden decir, claro, pero paga una tasa de interés, le sale más costoso. Probablemente la afirmación de ustedes es cierta, pero de alguna manera esa tasa de interés viene a compensar en grandes rasgos y en bastantes elementos de haberle incumplido a un proveedor que probablemente te pueda cortar relaciones comerciales con vos. Entonces, yo prefiero pagar esa tasa de interés probablemente que incumplir a un proveedor, que significa un elemento muy importante para mis relaciones comerciales. Yo prefiero pagar una tasa de interés, apalancarme responsablemente, y este tema de apalancamiento responsable lo he comentado ya en un par de ocasiones porque es importante, ¿verdad? Que el tema, y esto lo hablo de las empresas, lo hablo de cada uno de nosotros como deudores, inclusive como personas naturales, es el acceder a los créditos y hacer uso de de manera responsable, y no apalancarse de forma excesiva, que es donde está el pecado de los créditos. Es como cuando hablamos de las tarjetas de créditos, mucha gente demoniza estas tarjetas de créditos, cuando en realidad podrían servirte como un medio de pago interesante, en donde si se usa de forma apropiada, te viene a generar diferentes beneficios. Si no la sabes usar, puede ser definitivamente tu peor decisión, pero si la sabes usar de forma responsable, es tu mejor aliado. Te genera puntos, donde que puedes canjearlo en diferentes comercios, te genera de alguna manera un financiamiento a corto plazo. Es un medio de pago, pero sabes que si lo pagas de contado, no te genera el pago de un interés. Y es importante establecer el pago de contado en relación al pago mínimo. ¿Qué pasa con las personas? Y esto sirve también a las empresas, esto que estoy comentando, porque también existen
tarjetas de créditos comerciales y empresariales, que finalmente más o menos tiene la misma dinámica. Cuando hablamos de pago mínimo, lo único que estamos haciendo, al menos hoy por hoy que existe una norma temporal de tarjeta de crédito, ustedes la pueden descargar de la página web y se da derivado de la pandemia. Cuando ustedes pagan en su estado de cuenta y ustedes pagan el monto mínimo, lo único que ustedes están amortizando en este momento es un 2%, y en ese 2% va una cuota de principal y una cuota de los intereses corrientes. O sea que ni siquiera es el 2% del capital que ustedes tarjetearon, sino que es el 2% de la deuda englobada, incluyendo la tasa de interés corriente. Normalmente, cuando no existe esta norma temporal que les estoy comentando, que creo que hubo una prórroga y vence hasta el 31 de diciembre de este año, se amortiza el 4%. Igual este 4%, estamos hablando que se amortiza 4% tanto de principal como de intereses. Entonces, como pueden observarlo, si ustedes, y lo que pasa con mucha gente es que cuando pagan este mínimo, ellos dicen, soy un cliente A, soy un cliente que soy excelente porque no estoy en mora, pero en realidad este es un cliente que lo que está haciendo es complicarse la vida, ya que si únicamente estás pagando el pago mínimo, valga la redundancia, probablemente nunca vas a salir de este crédito. Por tanto, salvo que tengas algún tema de dificultad económica grande, ni modo, te tocará financiarte con tu pago mínimo. Pero si estás empezando y en realidad podés hacer tu pago de contado, no hay que confundir los conceptos. Tu pago de contado es un cliente que definitivamente está al día, no debe nada. Cuando haces tu pago mínimo, sos cliente A, porque mucha gente se jacta, ¿no? Soy un cliente A, excelente, soy un cliente del BAC, de Banpro, excelente cliente A, pero hay que verlo, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que todos los clientes, aunque seas cliente A, puede que tengas una determinada mora. Y ya lo vamos a ver más adelante en los créditos empresariales. Entonces, un verdadero cliente o que realmente responsablemente utilice estos medios de pago, pues tiene que hacer su pago de contado y no el pago mínimo. Por eso establecer los conceptos que te establece la norma de tarjeta de crédito, de pago de contado, pago mínimo, y saber cuáles son tus fechas de corte, creo que es sumamente importante y tiene un componente y un elemento normativo, y un elemento normativo bastante útil en la práctica y en la vida cotidiana, pues de todos los que tenemos tarjetas de crédito y de todas las empresas que también se financian a través de esta vía. Luego, parte de la importancia o ventaja del crédito para las empresas es que te sirve como una herramienta para negociar con tus proveedores. De repente, yo tengo el acceso para pagarte 500 productos de los que yo comercializo. Pero si yo te comprara 3.000, 4.000, 5.000 unidades del producto que yo comercializo, probablemente pueda negociar condiciones óptimas, pueda negociar precios, plazos, volúmenes que me vienen a beneficiar para poder dar mejores precios, poder dar descuentos y poder hacer una actividad comercial bastante dinámica. Y la otra importancia, derivada también, si ustedes se fijan, esta importancia incluso es evidente cuando hablamos del objeto del crédito, está estrechamente vinculada, es el tema de la financiación y ampliación y modernización de la empresa, que como ya decíamos, ¿verdad? Por el costo que estas representan, casi imposible hacerlo con recursos propios, o bien tendrías que acumular, ahorrar grandes cantidades de efectivos por mucho tiempo y te costaría poder ampliarte y modernizar tu negocio y de esa manera diversificarte en las actividades comerciales. Luego, hablando del crédito, tenemos que establecer cuáles son los componentes. En primer lugar, estamos hablando del capital, que es la plata que yo banco, yo prestamista, te presto. Y es importante, estamos hablando de créditos empresariales, y yo dije que lo íbamos a ver, al menos el día de hoy, por las generalidades que estamos haciendo, desde un punto de vista estrictamente bancario. Por eso estamos viendo la norma de gestión de riesgo crediticio, pero evidentemente
las empresas tienen diferentes fuentes de financiamiento que no solamente se reducen a los bancos. Si bien es la principal fuente de financiación. Así que el capital, no hay más que hablar, sin duda alguna el dinero que te presto y que está obligado a repagarme en los plazos, en los tiempos convenidos en tu contrato de crédito correspondiente. Luego tenemos el interés corriente, que el interés corriente ya sabemos que es la contraprestación que recibe el banco por el capital que te estoy prestando. Este es la ganancia del banco, este es lo que yo estoy proyectando ganar. Yo te presto un capital de $5 millones proyectado a 5 años y los intereses que pagues en esos 5 años, pues evidentemente va a ser la utilidad que yo estoy esperando recibir. Y aquí estamos hablando de intereses corrientes que pueden ser tasa de interés fija o tasa de interés variable de conformidad con la ley 561 y con la norma de transparencia en las operaciones financieras. Luego, otro elemento importante que conforma el crédito son los intereses moratorios, que cuando hablamos de intereses moratorios, a mí me gusta verlo como una cláusula penal, es como una penalidad. El banco no está esperando recibir este interés moratorio. ¿Qué es lo que espera el banco? Lo que espera el banco es el interés corriente. ¿Cuándo entra en juego este interés moratorio? Y lo dice su nombre, cuando caíste en mora. Si no caíste en mora, si no caíste en default, por ende el banco no recibe esta partida, por decirlo de una manera. Así que es una penalidad que se cobra al momento de mora de nuestros deudores. Y luego tenemos las comisiones y gastos, que lo podemos encontrar, las comisiones y gastos en la norma de transparencia en las operaciones financieras, y que sabemos que se tienen que sustentar para poder hacer estos cobros. Pero esto es más de derecho al consumidor, así que no voy a entrar de fondo. Pero sí es interesante, ¿verdad? Todos estos elementos que estamos comentando tienen sus particularidades legales, tienen muchas cosas interesantes que podríamos hablar de cada uno de estos señores o de cómo está conformado el crédito, y podríamos crear discusiones interesantes, y que de hecho es el objetivo, ¿verdad?, de la universidad en la maestría, generar un espacio de discusión académico que venga a poder fortalecer los conocimientos prácticos crediticios desde el punto de vista, ¿verdad?, de créditos empresariales bancarios. Pero cada uno de ellos, como les decía, pues tiene su particularidad, y que podemos conjugarlas en las diferentes normativas y leyes pues, que regulan estos temas. Ya sobre el tema de la solicitud de crédito, sobre este punto no me quiero detener porque ya más o menos comentamos cuando estuvimos viendo el ciclo del crédito. Más bien quisiera que pudiéramos ver, y no quisiera ser exhaustivo, lo puse por la importancia, no me gusta mucho poner todo lo que dice la norma, me gusta más que hablemos, pero por la importancia quise ponerlo, y además para poder verlo. No me voy a detener en el microcrédito, pero esto que está acá es lo que establece el anexo 1 o 2 de la norma de gestión de riesgo crediticio, de lo que tiene que contener cada uno de los expedientes bancarios. Y te lo establece por microcréditos, que son montos igual, microcréditos y créditos pymes, porque los microcréditos, de conformidad con la normativa, son montos iguales o menores a $10,000. Y créditos pymes por monto igual o mayor o menor, perdón, a $100,000, tienen que cumplir con toda esta documentación: dirección del domicilio y el negocio, la actividad que se dedique el cliente y que evidentemente va a ser con la que vos me vas a estar repagando, cuál es la antigüedad del negocio, cuál es la fuente de ingresos con el respaldo que tengas para el repago, los estados financieros, los antecedentes de pago de deuda, la solicitud de crédito que ya lo mencionábamos, si me vas a dar garantías, que casi siempre en los créditos empresariales pues son siempre con algún colateral. No es exigido, pero sí pues forma parte importante del análisis, no el más importante como lo vamos a ver posteriormente, pero sí juega de alguna manera una participación en análisis. Y tenés que pues, presentarme toda la documentación
que respalde la garantía que me va a estar dando. La evidencia de haber consultado a la central de riesgo de la superintendencia, que eso va a demostrar la honorabilidad del cliente, que esto, la honorabilidad, como yo siempre digo en estas exposiciones de esta clase, es uno de los elementos más importantes en el momento del análisis. Y reportes de visitas del negocio del deudor. Esta evidencia de haber consultado a la central de riesgo es parejo para todos, pero vamos a ver. Luego tenemos los créditos comerciales por montos mayores a $100,000 que sean persona natural. Tienen que presentarte todos estos requisitos. Y los créditos comerciales por montos mayores a $100,000 que sean personas jurídicas. Y como cuando son personas jurídicas, pues la lista, como pueden ver, sí es mucho más grande, porque aquí tenemos que tener la escritura de constitución, los estatutos de la sociedad, las reformas que se hubiesen efectuado, los poderes de administración o la certificación de junta o asamblea general de accionistas que hubiese acordado la contratación del crédito. Ya mencionábamos la certificación de accionistas y de junta directiva. Cuando ya estemos parejos con el tema del registro de beneficiarios finales, los bancos vamos a empezar a pedir la constancia de beneficiarios finales que acrediten que efectivamente estés inscrito. Ahorita estamos en la etapa, creo que de la A a la H hasta octubre de este año y de la H a la Z hasta febrero del 2022. Pero cuando ya se vencen estos plazos, todas las sociedades al momento de actualizar créditos, actualizar los expedientes, todos los clientes nuevos existentes van a tener que presentarnos esa constancia de beneficiarios finales. Por lo que es importante, ¿verdad? Que en nuestra asesoría, inclusive pues de los abogados, o bien in-house o outsourcing, pues que sí asesoramos a nuestros clientes de empezar con tiempo este trámite que se hace 100% en línea y que hay una normativa que regula este tema de los beneficiarios finales y cómo hacerlo. Pero sí lo vamos a estar inclusive pidiendo para todas las transacciones bancarias. Hay un aspecto muy interesante que comentar también. Aunque esté porque hubo una discusión que tuve con alguien hace poco que me decía, si ya tenemos la constancia de beneficiarios finales, yo no la he visto todavía la constancia, no sé cómo viene, no sé si viene el detalle de los accionistas, pero aunque viniera el detalle de los accionistas, se va a dejar de pedir la composición accionaria, se tiene que ver caso a caso, porque si nosotros nos vamos al tema de los beneficiarios finales, el Estado establece que ellos llegan hasta el 25%. O sea, si David Cordón tiene de una empresa el 25%, David Cordón es beneficiario final. Pero si de repente la profesora Tania tiene un 10%, un 15% de esa misma empresa, no es beneficiario final. Entonces, si no está en el reporte o en la constancia que emite el registro, el 100% de los accionistas, porque la cadena sigue, pues vamos a tener que seguir pidiendo la composición accionaria, porque los bancos generalmente lo que piden es conocer de un 5% para arriba. Cuando hablamos de la primera línea es el 100%, pero cuando hablamos de la segunda línea para arriba, me interesa conocer del 5% para arriba. Ya si un accionista tiene el 2, 3, 4%, pues no me interesa seguir indagando de conformidad con las políticas internas. Luego, parte de los requisitos de la documentación mínima que tienen que tener en el expediente bancario, pues es el RUC, la matrícula de negocio, copia de la declaración del impuesto sobre la renta, los estados financieros y del más reciente y de los últimos 2 periodos fiscales. Todo esto es, cuando hablamos de estados financieros, hablamos del balance general, los estados de resultado, el flujo de caja proyectado, y todos estos estados financieros tienen que estar certificados por un CPA o auditados por una firma auditora que tiene que estar inscrita en la Superintendencia de Bancos de conformidad con la norma que regula el asunto, en dependencia del monto. CPA es de $300,000 a $750,000. Arriba de $750,000 tiene que estar debidamente auditado por esta compañía, por alguna de estas compañías auditoras. A mí siempre me gusta poner el ejemplo. Cuando mencionábamos al inicio de este webinar, decíamos que la norma lo que da son pautas mínimas.
un ejemplo claro de algo que yo puedo fortalecer o volver más estricto es precisamente este tema que estoy comentando ahorita. La norma te dice que de $750,000 para arriba me tenés que presentar auditado, pero yo banco puedo perfectamente en mi política interna decir no confío en los CPA, así que yo a partir de los 500,000 para arriba yo lo pido auditado, porque me siento más seguro, por cualquier razón. Y eso, me pueden decir que estoy incumpliendo con la normativa o que estoy violentando la misma y me pueden llevar a reclamos de conformidad con la norma de transparencia porque existen mecanismos de reclamos y plazos de reclamos que establece esa normativa, porque yo estoy pidiendo esto a partir de 500,000. No estoy haciendo un incumplimiento y la super no me puede cuestionar porque yo estoy siendo más estricto que la condición mínima que ellos mismos me imponen a mí. Luego tenemos los avalúos de la garantía. Pues evidentemente si me vas a dar una propiedad, un edificio, tiene que estar debidamente evaluado por las empresas que están autorizadas para esto, la libertad de gravamen, la inspección y contratación que hace el banco de la operatividad de la empresa, los informes técnicos de producción, costos, ventas, precios, según sea el caso y dependiendo del tipo de crédito que se está pidiendo. Y evidentemente el equipo de riesgos para evaluar la situación económica utilizan diferentes covenants financieros para analizar la utilidad operacional sobre venta, la utilidad neta sobre activo total, el activo circulante sobre pasivo circulante. Son todos los elementos pues que son temas bastante técnicos de riesgo, pero que son los covenants que se toman en cuenta al momento en que se hacen los vaciados de los estados financieros y determinar cómo verdaderamente está la situación financiera de las empresas. Como ustedes pueden ver, pedir un crédito empresarial no es una cuestión así de sencilla, se tiene que llevar toda esta documentación en orden y precisamente por eso es que no cualquier empresa es que opta a los créditos bancarios, pues porque lamentablemente muchas de las empresas en estos países pues son empresas pymes, microcréditos, MIPYMES que están en la informalidad y lamentablemente empresas que se encuentren en la informalidad, por más apetito de riesgo que tenga el banco, no va a poder de ninguna manera darle un crédito o una facilidad de crédito si no cumple evidentemente pues con cada uno de estos requisitos porque es parte de los documentos que normativamente se tienen que tener. Y de forma general, podemos mencionar pues que en el expediente o en el momento de la solicitud, pues tenemos que tener la solicitud. El banco tiene que acreditar tener un contrato de crédito. No es que simplemente te dé el crédito sin haber tenido un contrato. Y es un instrumento que tiene fuerza ejecutiva y sobre ese aspecto interesante. En la ley 561 te establece que tanto los documentos públicos como privados que ostentan los bancos en sus operaciones de crédito prestan fuerza ejecutiva. No me voy a ir a un juicio ordinario, me voy a ir a un juicio ejecutivo, independientemente de la forma en que yo, la forma en que yo formalice el crédito. Por supuesto está, ¿todos los créditos se pueden hacer en documentos privados? No todos, bueno, sí todos, pero si va a haber una garantía hipotecaria, por ejemplo, de por medio, tiene que ser en instrumento público. O bien hacer tu contrato de crédito un documento privado y si constituiste posteriormente la hipoteca, entonces haces la hipoteca en un instrumento público. Eso se puede hacer perfectamente. Cuando lo haces en actos separados, evidentemente, tenés que pues, cumplir en la escritura pública con la relación del monto del crédito, la tasa de interés, las comisiones, todas las renuncias, etcétera, que se pactaron porque es lo que va a ir a inscribir de alguna manera en el registro. Luego tiene que estar la resolución aprobatoria del crédito en dependencia de cómo se tengan las matrices de riesgo y de cada banco y el estudio de habilidad crediticia que realiza el banco al deudor, que esto ya lo comentamos, ¿verdad? Que tienen que hacerse el análisis de capacidad de pago, de la situación financiera, el comportamiento de pago, la honorabilidad del cliente, etcétera, etcétera, y las 5C que vamos a ver justamente ahorita, un poquito más adelante. Ok, estas son las 5C y estamos entrando en el flujo
en la fase del crédito donde hablamos del análisis. Cuando hablamos del análisis del crédito, mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que en realidad ve un banco? Ya vimos toda la documentación, pero ¿qué es lo principal? Porque a veces yo he tenido experiencias de que me dicen las personas, yo tenía un colateral, una garantía, 300% más del crédito que me iban a dar. Entonces, ¿por qué no me la dieron? ¿Por qué no me dieron el crédito si yo tenía un excelente colateral? Y vamos a ver. La primer C del análisis es el carácter. Y es lo que yo les decía, es una de las más importantes. Porque el carácter del cliente es donde vos determinás la honestidad y la integridad de la persona que solicita el crédito. ¿Y cómo sabes? Porque parece cuando hablamos de integridad, como que si estamos hablando de ética y qué tiene que ver todo esto y cómo lo vas a controlar, cómo vas a saber que un cliente es ético, honesto. Bueno, yo tengo acceso a las centrales de riesgo privada, yo tengo acceso a las centrales de riesgo pública, puesta a disposición por la superintendencia. Y entonces, si yo accedo a estas centrales de riesgo que tengo a mi disposición y yo veo que esta persona ha tenido un excelente repago, tanto en sus acreedores financieros como no financieros y comerciales, esta persona, desde un punto de vista bancario, desde un punto de vista crediticio, es una persona íntegra, es una persona honesta. Quizás no está fortalecida financieramente, pero aunque no estaba fortalecida financieramente, siempre ha quedado bien, porque tiene carácter, tiene la voluntad del repago. Y entonces, justamente por eso, si nosotros nos vamos al artículo 8 de la norma de gestión de riesgo crediticio, te habla de analizar el historial de pago de los deudores, donde se tiene que, al momento de hacer el análisis, hacer una lista detallada de cada deudor, que incluye los créditos que hayan otorgado, los créditos reestructurados, que vamos a ver más adelante qué significa, los créditos que hubiese cancelado, los vencidos, los refinanciados, los prorrogados, o cualquier otro antecedente que a mí me dé la pauta de poder analizar el carácter de este cliente. Y, pues, evidentemente la evidencia de haber consultado con la central de riesgo. Luego, la siguiente C del análisis es la capacidad. Tenés carácter, de acuerdo, pero tengo que ver de conformidad con la norma que en tu flujo de efectivo tenga por lo menos la capacidad de pago y global suficiente o la capacidad generadora de flujo versus tu carga financiera, es decir, tus deudas y tus gastos, suficiente para poder hacerme el repago. Por supuesto que yo decía, el carácter es uno de los más importantes, pero si vos tenés mucho carácter el día de hoy, pero no tenés capacidad, por más que yo quiera, no te puedo dar el crédito porque el regulador me va a cuestionar cómo es posible que yo te haya dado un crédito si no tenías ni siquiera el mínimo para poder generar esa fuente de repago. Ah, pero si tenés carácter y por lo menos tenés el mínimo, aunque mi política quizás me diga que con el mínimo de generación de flujo no te puedo dar un crédito porque me tenés que garantizar un flujo de efectivo suficiente que me sienta tranquilo, pero has tenido carácter. Entonces, en ese aspecto es donde yo digo que es importante, porque ahí sí yo puedo decir, hagamos la excepción. El analista, el gerente de riesgo puede decir, hagamos la excepción. Esta ha sido, Marcelo, ha sido un cliente empresarial que ha demostrado que aunque tenga una capacidad limitada, de alguna manera ha pagado siempre, y ahí sí se puede perfectamente entrar. Toda esta capacidad de pago, de igual manera, lo encontramos en el artículo 8 de la norma de gestión de riesgo crediticio, en donde te establece, ¿verdad?, la evaluación global y financiera que se tienen que hacer de los deudores y cómo se hace con todos los documentos mínimos que acabamos de ver hace poco. Y en forma general, pues la capacidad considera la buena gestión administrativa de los clientes y su capacidad y eficiencia para lograr un retorno de cada dólar que yo estoy invirtiendo en las empresas. Y por ende, que yo pueda recuperar ese crédito.
Y aquí es donde se toman en cuenta todos los covenants. Por cada dólar que la empresa invierte, cómo está su ROE, cómo está su return on equity, cómo está su return on assets, que es cómo está por cada dólar invertido, cómo está el regreso de esa inversión, cómo está la inversión catalogada en dependencia de los activos que tenga ese cliente, y ese ROE, ROE y ROA tienen que tener pues un porcentaje mínimo que va a estar pues sujeto en dependencia de cada banco. Luego, la siguiente C es el capital, y que va muy estrechamente vinculado con el carácter. Y el capital es qué tanto aporte hacen los socios. ¿Cómo está su capital social? Aquí está la costumbre de constituirnos con 10.000 Córdoba. Y una persona, una empresa que no aporte y tenga robusto su capital social, me hace dudar en el tema del análisis. Entonces, cuando tenés un capital robusto, muestra tu fortaleza financiera de la empresa con sus acreedores. Y es uno de los criterios pues, para determinar cuánto crédito incluso puede concederse. Porque si no mostras fortaleza financiera, entonces desde tu propio capital, si ni vos mismo aportás e invertís, por decirlo de una manera, en tu propia empresa, pues en esa medida es que yo también voy a invertir en vos. Esto no es una de las... Podría valorarse, ¿verdad? No es 100% determinante, pero sí se puede valorar al momento de un análisis crediticio. Y esta C, que es la cuarta, son las condiciones, y ya lo hemos venido mencionando. Lógicamente podrás tener carácter, podrás tener capacidad, podrás tener capital, pero probablemente la condición económica del país, el desarrollo del sector empresarial está mermándose. El tema de la pandemia, por ejemplo, vino a que por más capacidad que tuviera, los bancos suspendieron colocaciones nuevas de crédito, exposiciones nuevas, porque se analiza cuál va a ser el potencial de tu empresa dentro de un entorno económico, dentro del entorno económico del país. Y parte de las condiciones también que se ven, el propósito del préstamo, que debe ser específico y debe ser alineado a la actividad económica que estoy yo prestándote. No puede ser de que yo te preste para construir un edificio y de repente lo usaste para comprar a tus proveedores. Tiene que ir alineado, tiene que cumplirse con el destino del crédito que yo te estoy dando. Tiene que ser congruente con la estructura y la fuente de pago que usted me está reportando en el momento. Y por último, es el colateral. Y si ustedes se fijan, inicié diciendo una expresión muy común de que si tenía un 300% de colateral, ¿por qué no me diste el crédito? Porque probablemente las 4C anteriores no estaban analizadas de forma positiva, por más colateral. Y recuerden que los bancos, ¿qué hago yo con un inmueble? ¿Qué hago yo con un gran edificio? Yo no puedo quedarme con ese edificio, me lo puedo quedar, pero no es mi giro ordinario de negocio, no es que yo lo voy a alquilar porque yo tengo que ejecutarlo. ¿Y cuándo yo voy a recuperar el crédito? El efectivo como tal, lo recupero hasta que lo ejecuto. Así que el colateral me viene a dar, por supuesto, una mejor posición, porque si vos no tenés plata, me voy contra la garantía, pero no es la principal fuente de repago. Y al no ser la principal fuente de repago, sino que un accesorio, precisamente se llama un colateral, yo no puedo centrar mi análisis crediticio en un accesorio. Tengo que centrar mi análisis crediticio en la fuente principal de repago. No sé si hasta acá hay alguna participación, alguna duda con respecto a los temas. Si no, podemos seguir. Ok. Luego, cuando hablamos de la clasificación y administración del crédito, que esa es otra fase del ciclo que yo les comentaba, ¿se acuerdan? Por eso me gusta siempre como ejemplificarlo. Ya miramos un poquito de la solicitud, miramos un poquito del análisis, no vamos a ver, porque no es objeto, el tema de la formalización,
pero estamos viendo, haciendo de cuenta que ya está formalizado el crédito y estamos viendo la administración y seguimiento. En la administración y seguimiento, que yo les decía, los bancos tienen que hacer una evaluación permanente de la calidad de sus activos. Cada activo de crédito, ¿verdad? Activos de riesgo crediticio. Y cada uno de estos activos de riesgo crediticio deben ser clasificados de conformidad con la norma de gestión de riesgo crediticio. ¿Cómo se clasifican los créditos comerciales? En base a dos elementos bien importantes. En base a la mora y en base a otro evento que amerite su reclasificación. ¿Por qué siempre digo estos dos elementos importantes? Porque a diferencia de los créditos de consumo, todos los créditos que ustedes sacan, la tarjeta de crédito, el préstamo personal, el extrafinanciamiento, cuando hablamos de crédito de consumo y no empresariales, lo único que se toma en cuenta para clasificar es la mora. ¿Por qué? Porque no hay estado financiero, no hay flujos. Entonces, que me corrieron del trabajo, pero me seguís pagando correctamente. Sos un cliente A. Porque es que yo no puedo clasificarte por otro, porque no sé cómo está tu finanzas, objetivamente hablando. Pero cuando le da un crédito a una empresa, sí puede ser objetivo, por tu contabilidad. Y entonces, aquí es donde entramos a ver el tema de la clasificación. Cuando yo te di un crédito, yo te clasifiqué como riesgo A, riesgo normal. ¿Y qué significa un riesgo A o un riesgo normal? Significa que tenés que no tenés mora o que tenés mora de hasta 30 días. Por eso yo digo, cuidado cuando nos dicen que, soy cliente A. No necesariamente sos un cliente cumplido. Para mí un cliente con un día de mora es un mal cliente. Así que no necesariamente porque sea A quiere decir que seas un buen cliente. Pero sos A si tenés mora de 0 a 30 días. Pero también tenés que tener un flujo de efectivo operativo proyectado que presente niveles que cubran las necesidades de la deuda de forma normal y de forma tranquila sin estar con un flujo apretado. Es amplio tu flujo, sos A. Pero resulta que no, tenés mora, pero haciendo el análisis del crédito, de tu finanza, vos presentás un flujo de efectivo operativo que está adecuado, ya no positivo, como dije en el A. Está adecuado, podés cubrir todavía, pero se está viendo que de alguna manera ya no está tan positivo a como lo habíamos dicho anteriormente. Aunque no tengas mora, ese cliente se tiene que clasificar en B. Porque recuerden que los créditos comerciales es en base a la mora y en base a otro evento que amerite su reclasificación. Entonces, aunque no tengas mora, pero existe otro elemento de conformidad con las pautas que te establece el artículo 16 de la norma de gestión de riesgo crediticio, entonces se tiene que reclasificar ese crédito. Resulta que no tenés mora o que tenés mora de 30 días, que sería A. Pero tus perspectivas a largo plazo o las tendencias, ya estás viendo una tendencia estable pero decreciente, vas a la baja. Entonces ya es un riesgo real y es una clasificación que yo tengo que darte, reclasificarte en C. Y así sucesivamente. Si yo ya estoy viendo que ya no es una potencial pérdida, sino que ya estás teniendo pérdida, estamos viendo ya que tu mora se está aumentando, tu flujo de efectivo está sumamente corto, no tenés tu nivel de apalancamiento, se elevó, ya es de dudosa recuperación hasta irrecuperable. ¿Y qué impactos tiene esto? De que es la forma en que yo voy a provisionar. Si vos sos riesgo A, provisiona el 1%. 1% en base a qué, señores? En base al saldo deudor del crédito. Yo pedí $100,000, yo provisioné el 1%. Cuando yo te lo di, yo provisioné el 1% sobre los 100,000. Y porque la provisión es una suma que conserva el banco para cubrir una carga o una pérdida eventual de ese crédito.
Es como un colchón financiero, colchón de emergencia, que yo lo voy a utilizar al momento en que vos me incumplas. En la medida en que tu clasificación va deteriorándose, entonces se va aumentando la provisión que yo tengo que ir guardando. 5% en B, 20% en C, 50% en D, hasta llegar al 100%, que es cuando ya esté recuperable y es el 100% del saldo adeudado. Y a grandes rasgos, porque ya me estoy tomando más de lo proyectado, pero es un tema interesante y disculpen si me apasiona un poco, pero importante mencionar que cuando existe una garantía líquida, que estamos hablando de garantías bancarias, de certificados de depósito, la provisión se aplica sobre el saldo neto que no esté cubierto con garantías líquidas. Todo lo que esté cubierto con garantías líquidas no aplica provisión, porque las garantías líquidas yo las puedo realizar fácilmente. Yo cuento con un efectivo, un CDP que yo puedo realizar. Así que mi riesgo es casi nulo, por tanto no tengo que provisionar. Ahora, también aparte de las garantías líquidas, también existen garantías reales mitigantes de riesgo. ¿Y qué significan las garantías reales mitigantes de riesgo? Las hipotecas, las prendas, las prendas no, la hipoteca, los almacenes, las prendas, emitidas por los almacenes generales de depósito. Esos son garantías mitigantes, garantías reales mitigantes de crédito. Por tanto, ¿y qué beneficio tiene si yo tengo una garantía real mitigante de riesgo? Es que si yo tengo una hipoteca que vos me diste de ese crédito de $100,000 y me cubre los mismos $100,000, aunque vos, por ejemplo, estés clasificado en B porque tuviste alguna pérdida en tu flujo o potencialmente la vas a tener, yo te voy a clasificar como B, pero te voy a provisionar como 1, porque tenés una garantía, como A, perdón, que es el 1%, porque tenés una garantía real mitigante de riesgo. Al momento de decir mitigante de riesgo, el beneficio es ese. La norma te dice que yo te voy a clasificar en la clasificación, valga la redundancia, de menor riesgo inmediata anterior a la que se le asigna al deudor. Por supuesto, sin cambiar la clasificación que corresponda. Yo a vos te voy a reportar como B. En las centrales de riesgo vos vas a salir publicado como B. Pero yo, banco, voy a provisionar no 5, voy a provisionar el 1%. Precisamente porque tenés esa garantía mitigante de riesgo. Si es D, no provisiona el 50, provisiona el 20%, porque es la clasificación inmediata anterior a la que yo tengo que provisionar. Entonces, ahí ya cubrimos dos rubros importantes, garantías líquidas y garantías reales mitigantes de riesgo. Las garantías líquidas, rápidamente, los valores del Estado, los certificados de depósito, de bancos emitidas por el país, garantías, avales, cartas de crédito, stand-by, cualquier otro instrumento líquido, ahí se reconoce el 100%. Hay garantías líquidas que no se reconocen el 100%, sino un porcentaje, un 80, un 70%. Pero estas son las tres garantías, pues las tres grandes garantías que sí reconocemos al 100%. Y aquí están las características de lo que se considera una garantía líquida. Permite una rápida realización, cuenta con una documentación legal adecuada, no presenta prendas o garantías mobiliarias anteriores que vayan a disminuir tu valor y tu valor está permanentemente actualizado. Y las garantías reales mitigantes de riesgo, porque no confundamos, existen garantías reales como la prenda, la garantía mobiliaria, las alhajas, todo lo que es prenda, la garantía mobiliaria es una garantía real, jurídicamente hablando, pero una garantía real mitigante de riesgo son únicamente estos dos que ya mencionamos anteriormente: hipoteca y bonos de prenda emitidos por almacenes generales de depósito. Ahora, ya vamos a ir finalizando, pero siempre me gusta también contextualizar tres conceptos bien importantes. Cuando yo te doy un crédito, ese crédito es un crédito vigente. Pero en la medida en que se va presentando ciertas condiciones,
los créditos pueden tener diferentes categorías. Primera categoría que se puede presentar, crédito vencido. Muchos abogados creen que los créditos vencidos hablamos cuando hay un crédito en mora, pero no necesariamente. Porque tenemos el concepto de vencido del Código Civil, pero normativamente hablando, desde un punto de vista bancario, los créditos vencidos son aquellos créditos que tienen 31 días de mora luego de la fecha del vencimiento, cuando son créditos de un solo vencimiento. Y cuando tenés 91 días de mora, cuando son créditos pagaderos en cuotas. Entonces, vamos a quedarnos con los más comunes, con los pagaderos en cuotas. Llegaste a 91 días y un crédito que vos pagas en cuotas, ese crédito pasa de vigente a contabilizarse como un crédito vencido. Y la consecuencia de un crédito vencido es que yo agarro las provisiones, ¿se recuerdan las provisiones que estábamos hablando? Agarro esa provisión y mato los intereses o pago los intereses que están acumulados a la fecha y dejo de generar nuevos intereses desde un punto de vista contable. Esto no quiere decir que yo no le pueda cobrar al cliente los intereses o que ya no se generen intereses legales o legalmente hablando. Yo le puedo cobrar todos los intereses, pero contablemente hablando, mi contabilidad ya no refleja intereses. Yo ya maté los intereses, saneé, para llamarle técnicamente hablando, saneé los intereses, dejé vivo el principal. Se suspende el rendimiento financiero. Y esta misma situación va a pasar con los créditos que yo clasifique como DOE, aunque no tengan 91 días de mora, aunque no estén vencidos. Suspendo rendimiento financiero y agarro la provisión para matar los intereses. Y entonces, ¿qué es un crédito saneado? Se llega a crédito saneado a los 360 días para los créditos comerciales. Y el saneamiento significa que la parte que me quedó de provisión, porque recuerden que ya apliqué provisión a los intereses a los 91 días, pero me quedó todavía un colchón y yo seguía acumulando provisiones porque fuiste aumentando tus días mora. Entonces agarro ya toda la provisión que tengo y yo mato el capital. Y ahí, señores, se materializa completamente el riesgo de crédito. Y yo, a partir de ese entonces, que apliqué la provisión completa al capital, ese crédito se llama crédito saneado. Y es un crédito que ya no es un activo crediticio. Sale fuera de la contabilidad del banco. Es un activo no crediticio. ¿Que lo puedo seguir cobrando? Ya dijimos que sí, perfectamente, con todos los intereses que se generen, pero no es un activo crediticio. Y por ende no está sujeto a la norma de ventas de activos crediticios al momento en que se hace una venta de créditos saneados. Esto se ve más en detalle, ¿verdad? Cuando estamos en esta clase, pero sí la generalidad es eso. Ahora, otro es que no se procede con el saneamiento cuando existen garantías reales elegibles como mitigantes de riesgo. Ya dijimos, ese otro beneficio. Llegaste a E, pero tenés una garantía real elegible como mitigante de riesgo que te cubre el 100% del saldo y lo tenés en un proceso judicial, no tenés que sanearlo. Y te beneficiaste porque no agarraste tu provisión, no agarraste tu mismo dinero para pagar el crédito, sino que está en el proceso de recuperación judicial del bien que se supone que va a cubrirte. Y ese es otro de los beneficios de tener garantías reales mitigantes de riesgos. Y luego, las diferentes figuras jurídicas que tiene la norma de gestión de riesgo crediticio, ¿verdad? Hablando de los créditos vigentes, pero también en la medida que los créditos pues, van encaminándose, se van renegociando condiciones, ¿verdad? Y esa renegociación de condiciones, mucha gente dice, hice un acuerdo de pago y no tiene ningún efecto normativo, nada más. Todo acuerdo de pago, cambio de términos, cambio de condiciones, tiene un nombre jurídico. Y va a depender. Refinanciamiento, cuando yo te renegocio las condiciones, porque no tenés capacidad, no tenés un deterioro en tu capacidad de pago, sino que me decís, banco, me está ofreciendo el BDF mejores condiciones que las que vos me estás dando. Me voy a ir. Entonces te digo, no, hombre, tranquilo, mira, te las voy a mejorar.
pero tu capacidad de pago está perfecta, tu flujo de efectivo está excelente, no hay ningún deterioro en tu capacidad de pago. Cuando yo te doy ese nuevo préstamo o esas nuevas condiciones modificando el actual, se llama refinanciamiento. Ah, pero resulta que vos sí tenés un deterioro en tu capacidad de pago. No estás aprovechando mejores condiciones del mercado. Estás adelantándote y me estás diciendo, mira, creo que en unos 6, 3 meses, yo con esta cuota que tengo, no voy a poder cubrirla. Necesito que me mejores las condiciones, si se puede. Entonces, no es refinanciamiento. Estamos hablando delante de una figura que se llama reestructuración. Y se publica como reestructuración en las centrales de riesgo y tiene una connotación de alguna manera negativa al momento de pedir nuevos préstamos. Luego tenemos las prórrogas, que no es más que simplemente que te di chance para que determinadas cuotas me las pagara en 6 meses, máximo 9. Y la consolidación de deuda, que es cuando tenés 2 o más facilidades de crédito y las vas a consolidar en una sola. Esa consolidación de deuda puede ser un refinanciamiento o una reestructuración, en dependencia de por qué estás consolidando deuda. Si consolidaste porque querías aprovechar mejores condiciones del mercado y tener un solo préstamo, una sola cuota y mejorar la tasa, pero no tenés ninguna afectación crediticia, tu consolidación de deuda es un refinanciamiento. Pero si tu consolidación de deuda lo estás haciendo porque ya estás previendo un posible o ya tenés una afectación de crédito, o uno de tus créditos que vas a consolidar tiene moras de más de 30 días en los últimos 90 días, esa consolidación de deuda no puede ser un refinanciamiento, tiene que ser una reestructuración, porque estás debidamente afectado. Y estos son las figuras que te contempla la norma de gestión de riesgo crediticio para renegociar los adeudos. Y se pueden dar todos estos señores, excepto la prórroga, a través de un adendum, o bien se puede dar un nuevo préstamo para matar el anterior y nacer como un nuevo préstamo. Legalmente hablando, se mira como un préstamo común y corriente. Claro, a veces el destino dice, el destino es reestructurarlo o refinanciarlo, pero es un crédito común y corriente. Pero contablemente, normativamente, va a tener cualquiera de esta connotación en dependencia de las características que hemos venido comentando. Y vamos a salir de esa manera en la contabilidad y va a salir, disculpen, y va a salir de esa manera en las centrales de riesgo. Y con esto, señores, concluimos las generalidades que podemos comentar de la gestión del crédito empresarial. Evidentemente hay muchísimo más materia que comentar, pero con esto pues dimos una grandes pinceladas. Espero que la exposición haya sido de su total agrado. Yo le agradezco a la universidad por haberme invitado, ¿verdad?, a este webinar, a la profesora Tania particularmente. Agradecerle la confianza y espero pues haber satisfecho sus expectativas. Quisiera dejar un espacio pues para que se puedan hacer, si hubiese alguna pregunta, alguna sugerencia de los participantes, con todo gusto estamos para abordar sus dudas. James, tienes la palabra. James, lo escuchamos. Buenas. Muy buenas tardes, James. Bienvenido. Buenas tardes. Disculpe que estaba hablando y estaba en mute. Suele suceder, no te preocupes. Mi nombre es James Miranda. Yo soy gerente de la microfinanciera Daily Credit. Más que todo, para darle una sugerencia, ¿verdad? Está muy bueno, anotamos todos los puntos porque nos sirve, como dice Master David, ¿verdad? Da una pincelada, ¿verdad? Nuevos conocimientos y un nuevo abarque a nuestro rubro, pues. Ya, entonces, la próxima tal vez si fuésemos cordialmente invitados, ¿verdad? Por medio, no sé si les dejo mi correo, ¿verdad? Que cualquier cosa, cuando abarquemos una solicitud de crédito, pero con todos estos temas, ¿verdad?
abarcado a microfinanza, ¿verdad? Que es Conami, para ver de qué manera cuando la hacen, sería bueno de que nos invitaran, pues, nos invitaran y de tal manera beneficiáramos más nuestro conocimiento. Sí quería hacerle unas cuantas preguntas, ¿verdad? No son muchas. Con respecto a las provisiones de microcrédito, ¿verdad? Varía bastante, ¿verdad? Conforme según la superintendencia. Porque nosotros nos guiamos, ¿verdad? Conforme clasificación, ¿verdad? De provisiones según días mora de los clientes, ¿verdad? Pero en la SIGOIF, ¿verdad? Se clasifica según este flujo de efectivo, problemas financieros, XY. Entonces desearía saber más que todo si saben así las diferencias, ¿sí? Gracias, James. Me alegra mucho que hayas participado. Por supuesto que cuando estamos hablando de microcréditos, ¿verdad? Ustedes atienden a un sector de empresas que probablemente no puedan acceder a los bancos por las razones que ya hemos venido comentando. Claro. Y de hecho ustedes son una gran... Yo cuando también nosotros aquí en la maestría tenemos una clase que se llama Sistemas Reguladoras, las instituciones reguladoras del sistema financiero. Y a veces me preguntan por qué mencionan a las microfinancieras como una parte importante de este sistema financiero. Y yo les contesto que aunque no captan recursos del público, ¿verdad? Y no juegan a lo mejor macroeconómicamente hablando, afectaciones directas, pero sí juegan un papel muy importante en el sistema porque ellos atienden o ustedes atienden a una parte de la población que productiva del país que están siendo o habían sido desatendidas por diferentes acreedores y que ustedes vienen a cubrir esa necesidad de financiación para crecimiento productivo y de servicio de estas empresas. Así que es muy importante. Ahora, sin duda alguna, la CONAMI tiene su propia norma de gestión de riesgo crediticio que difiere mucho de lo que quizás venimos comentando porque lo vimos desde un punto de vista bancario. Pero sí te comento que lo que habíamos hablado de las provisiones que están catalogadas en el artículo 16 son para créditos empresariales que se ven, como ya lo dijimos, en base a dos elementos, en base a la mora y en base a otro elemento de reclasificación. Pero inclusive, James, sí, cuando se trata de microcréditos otorgados por los bancos, y ojo, los microcréditos de nosotros son hasta $10,000, que difiere también de ustedes, ¿verdad? De la CONAMI, porque, pero cuando son de $10,000 para abajo, nosotros le llamamos microcrédito, en dependencia a quién se lo estoy dando, ¿verdad? No quiere decir que sea microcrédito que cuando te vas a ir al súper a comprar con el crédito. Pero cuando hablamos de microcrédito, que son de 10,000 para abajo, también la forma de provisionarlo se trata de días mora, al igual que los créditos de consumo. Te refiero al artículo 15 de la norma de gestión de riesgo crediticio de la superintendencia, y ahí te dice A es hasta 15 días de atraso y se provisiona el 1%. SOB B, cuando tenés de 16 hasta 30 días de atraso y se provisiona el 5%. Y así sucesivamente, y la forma el porcentaje de provisión y la manera de los elementos también se clasifican exclusivamente por los días mora, no por ningún otro elemento. Sí, con respecto a la clasificación a microcrédito, ¿verdad? Según CONAMI, que quisiera compartir un poco, pues, para aportar un poco a la exposición del Zoom. Aquí tenemos clasificación A1, un riesgo normal, ¿verdad? En 0 días. Se provisiona 0%. Riesgo, clasificación A, tipo de riesgo normal de 1 a 15 días. Y en sí, B, C, prácticamente son iguales. Ya en el D, se subclasifique, por así decirlo, por D1, dudosa recuperación, que es de 61 a 90 días. D2, dudosa recuperación de 91 a 120 días y se provisiona el 50%. Y D3, que también ese tipo de riesgo es dudosa de recuperación de 121 a 150 días, el 75% en la provisión. Hablando de no microcrédito, lo que nosotros, pues, eso lo queríamos compartir,
que nos Súper. rige la CONAMI, pues, y prácticamente clasificación es que es irrecuperable, pues, es Claro. mayor a 150 días, el 100%. En la maestría de Derecho de Empresas, en el módulo pues, que son la gestión de crédito empresarial, sí abordamos un poquito más y hacemos interactivos, exposiciones y todo en relación un poquito a la CONAMI también, de la forma en clasificaciones. Pero sí, muy interesante y gracias por su aporte, colega. Está bien, muchas Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a los participantes de este webinar. Como decía el profesor, la idea de estos webinars es mostrar el contenido que realizamos en la maestría de Derecho Empresarial Corporativo de la Universidad Americana. Y así la mayoría de temas que abordamos en los webinars son una pequeña muestra del contenido que se realiza. De hecho, la maestría, su tercer módulo es Mercado Financiero y se abarca todo lo que tiene que ver con el tema de mercados financieros. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, su participación activa. Profesor, muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, profesora, y saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias.